La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Tere Flores y nos encontramos en el programa de La mitología al alcance de todos. Y me da muchísimo gusto que estemos todos otra vez en esta sintonía, porque hoy tenemos una invitadaza, que la verdad siempre que viene esta invitada hay muchísima gente que nos escucha y por supuesto es un placer tenerla aquí con estas historias que a veces parecen de ciencia ficción, pero la realidad es que es una realidad. Con nosotros está Julie Duarte, experta en temas de vidas pasadas y quien nos enseña en la Escuela Albedo terapia de regresiones a vidas pasadas. ¿Cómo estás, Julie? Muy bien, Tere, aquí visitándote otra vez. Con mucho Qué bueno, gusto. pues no sabes cómo le gusta al público escucharte y bueno, pues ese es digamos, una gran virtud de tu parte, que nos puedas enseñar qué cosas hay en la vida pasada y cómo llegar a esas vidas. Y por supuesto que el programa de hoy, dinos cómo se llama, Julie. ¿Qué tema vamos a tocar? Hoy vamos a ver historias de amor y de desamor en vidas pasadas. Hoy es un tema porque platicábamos antes de que empezara el programa, ¿por qué las historias de amores sin terminar o inconclusos son las que más salen en las regresiones? ¿Por qué no salen historias de amores felices, de amores hermosos? ¿Por qué, Julie? ¿Qué será? Pues yo creo que porque las pacientes o los pacientes que vienen con nosotros es porque tienen algún pendiente, algún tema con el amor. Y pues ellos yo creo que no requieren tal vez los amores terapia, ¿no? concluidos, están terminados, están en armonía y no hay que ir a arreglar nada. Pues sí, pues yo creo que todos tenemos en alguna vida de nuestra alma algún tema con el amor. Ahí les voy a platicar alguna regresión en la que se ve que puedes tú haber tenido una historia triste, otra historia feliz y otra historia tranquila dentro de una misma alma, ¿no? Y entonces veríamos que el alma en su recorrido, pues no eterno, pero sí inmenso, en diferentes experiencias de vida, pues tiene que vivir todo, ¿no? Y entre ellas están los amores felices y también los amores infelices. Así es. Todos tenemos que vivir diferentes patrones, diferentes roles, y entonces así es como vamos aprendiendo. Y acuérdense que las cosas fuertes que nos pasan en la vida son lecciones que nos ayudan a crecer como seres humanos y a crecer a nuestra alma. Entonces las lecciones que venimos a aprender a la tierra, pues muchas veces son de sufrimiento, pero también recordemos que según el karma, nosotros vivimos algo porque hemos hecho también algo. Oye, Julie, y en el proceso de estas historias que nos vas a platicar ahora, ¿podrías mencionarle algo al público respecto al alma y por qué requiere reencarnar varias veces? O sea, ¿el alma por qué busca tantas reencarnaciones? Pues porque estamos buscando nuestra evolución y mejorar y compensar ese karma. Porque tenemos diferentes tipos de karma, y karma personal, karma comunitario, karma de país, karma de planeta, etcétera, y entonces venimos como seres individuales a mejorar las cosas que no hemos hecho bien. Por eso los budistas cuidan mucho sus acciones y cuidan mucho todo lo que comen, lo que hacen, lo que piensan. Acuérdate que el karma no es solo por las acciones que haces, sino también por los pensamientos y por las palabras. Qué caray. Ahora sí que tiene razón la Iglesia Católica, hasta por tus omisiones serás juzgado. Sí, y entonces venimos a mejorar lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Qué increíble. Ahora sí que total conciencia, como nos enseña Iván en sus clases. Observar tus pensamientos, observar tus emociones y pues elevarlas para que no estemos repitiendo historias. Sí, nosotros mismos sabemos en nuestro interior cuando hacemos bien o cuando hacemos mal,
y ese va a ser el resultado de nuestras vidas futuras. Recuerda que los budistas dicen que tu vida futura se marca en base a lo que tú estás viviendo hoy. Según lo que hagas hoy, serán tus vidas futuras. Y lo que estás viviendo hoy es en base a lo que has hecho en tus vidas pasadas. Por eso es una evolución, una continua evolución. Y pues la idea es llegar a la perfección para llegar a estar más cerca de la luz. Y entre esas vidas, entre una y otra, ¿puede también haber una involución? O sea, regresar a algo Bueno, menor. hay vidas que se repiten, como lo vimos hace un mes en una regresión que hicimos en el curso que estamos dando, que hay gente que repite el mismo patrón que tuvo en su vida pasada, lo puede repetir en esta que está viviendo hoy, y si no mejora, si no se da cuenta de que tiene que mejorar, la vida te manda señales en donde te tienes que dar cuenta, pero si no le haces caso a esas señales, pues vas a involucionar, o si te vuelves peor de lo que eras en tu vida pasada, que se supone que veniste a esta a mejorar, si te vuelves peor de lo que fuiste, pues entonces esa sería una involución. Oye, y por ejemplo, hace unos años nos diste un curso en la Escuela Albedo que tenía que ver con los del Holocausto, ¿te acuerdas? Ajá. Y platicaste de los niños que fueron encerrados y que sufrieron y bueno, toda la historia. El otro día, Juan Carlos me mandó una fotografía en donde esos niños del Holocausto estaban encerrados en unas jaulas. Y hace menos de 15 días volvimos a ver esa escena con los niños pues latinoamericanos, en donde Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos los atrapa, se los quita a sus papás a fuerza y los encierran en una jaula, igualito. Sí, claro. Entonces, la historia de la humanidad también se repite constantemente. Sí, seguimos cometiendo los mismos errores. Tenemos la tendencia a olvidar el pasado, y quien olvida el pasado repite la historia constantemente. Entonces, la humanidad también puede volver al mismo lugar de involución para volver a reaccionar. Claro, pero ahora sí hubo reacciones. Por eso mismo ya ahora sí superamos la situación. Bueno, del no digo Holocausto, que ya lo hemos superado completamente, pero cuando menos se mejoró quejaron. porque mucha gente, muchas organizaciones mostraron su inconformidad y ya detuvieron el continuar haciendo esto, pero pues es un paso, ¿no? que se ha dado, de que qué triste que lo hayan hecho y que inconsciencia, pero sí es un avance que la gente haya protestado, que las organizaciones, porque sí. En el Holocausto, hasta donde yo entiendo, mucha gente se quedaba callada, la gente que no estaba viviendo en carne propia los problemas. Pero en sí otros sabían, países, sí lo sabían, o a lo mejor es que la comunicación no era como la que tenemos ahora. Ahorita todo, pero en un instante se conoce. Instante lo sabemos, pero muchos países se quedaron callados, mucha gente se quedó callada. Qué fuerte, ¿no? Porque ese es un aviso, no repitan el pasado. Bueno, ahora sí, pero vamos a pasar a tu tema. Bueno. Cuéntanos una regresión A así, ver. de esas que te hayan impactado. Bueno, tengo una historia con la que quiero comenzar, muy linda. Es de una mujer que llega conmigo porque pues no tiene muchas ganas de vivir. Es viuda, su marido muere y casualmente llegó a la terapia con su hija, una hija adolescente que tiene, y me llamó la atención la jovencita por su aspecto, ¿no? Era como, yo la vi como diferente, pero bueno, no me puse a indagar. Y entonces esta mujer, le hago la regresión, y al principio fue muy lindo porque dice que va caminando con una bata blanca, se ve caminando en un camino de piedras y ve a su marido que murió, y él le hace unas señales y le aprieta el pecho con su mano. Bueno, energéticamente, ¿no? Porque pues se supone que si ya está muerto, pues no tiene cuerpo físico, pero ella sintió la presión en su pecho como si él le presionara el pecho con la mano. Entonces, ella decía, después dijo que veía que le enseñaba una carta, un papel, y decían, pero no entiendo porque
no está en mi idioma, no entiendo. Y le decía, tú tienes la habilidad en este momento de saber lo que dice ese papel. Y el papel decía, búscame. Entonces, ya después, ella sí continúa su camino y ve a su abuela. Y su abuela le lava los pies. En ese camino que iba sobre piedras blancas. Y la abuela, después de lavarle los pies, le abre una puerta. Y al abrir esa puerta, entonces ya puede ver su regresión. Entonces tiene unos símbolos muy bonitos, ¿no? Sí. Entonces ya se ve en una casa era tipo un castillito, una casa grande, se ve que era una familia acomodada. Y se ve ella andando por toda la casa, sentada en el jardín de atrás de su casa, y ve sus flores y dice, ¿cómo pude haberlas olvidado tanto tiempo? Son mis flores favoritas. Estas son mis flores porque yo las sembré. Y cómo pude, como diciendo, ahora tener esta vida y no haber recordado que esas son mis flores favoritas. Decía que son flores entre anaranjadas y moradas. Y reconocía todas las plantas y árboles que tenía en el jardín. Tenía sus perros, decía unos perros no muy grandes ni muy chicos, pero son mis perros, no dijo la raza. Y platica de la casa, de que tiene escaleras de piedra y que tiene unos cuadros en la escalera que sube a las habitaciones. Decía, no sé por qué me gustan tanto esos cuadros, ¿no? Y ella va vestida con un vestido azul. Decía, es mi vestido favorito. Le encantaba el azul y hablaba de muchos colores sobre azul dentro de su casa. Entonces decía, pero me veo sola. Tengo a mis perros, mis flores, mis plantas, pero me veo sola. Y entonces, ya después que estaba en el jardín, ve que hay una señora que la cuida, que le trae un chal porque tenía frío. Entonces, le pregunté que si tenía alguna relación esa señora con ella y dijo, no, solamente me cuida, porque todo el día estoy sola. Bueno, en fin, resulta que ya después ve que tiene un esposo. Entonces ella era una joven, como de 25 años, y todo el día vivía para esperar a su esposo. Entonces el esposo llega, se quieren mucho, juegan con los perros, el esposo se tira al piso a jugar con los perros, caminan por el jardín y etcétera, ¿no? Entonces son muy felices, suben las escaleras de la casa y entonces ya ella recuerda que los cuadros le gustan tanto porque el marido fue el que los pintó. Y llevaban una vida muy feliz, muy tranquila, muy armoniosa, ¿no? Y ella estaba muy enamorada de él. No habían tenido hijos, no se había dado para tener hijos en ese momento. Y entonces, una noche, de repente ella se asusta porque no ve a su marido junto a ella. Escucha un tronido muy fuerte y se pone a caminar, sale de su casa. Por cierto, el marido tenía caballos y el marido siempre le decía que le iba a enseñar a montar a caballo, pero a ella le daban miedo los caballos. Decía que no le gustaba cómo la miraban, que tenían una mirada muy fuerte y que le daban miedo. Entonces nunca se animó a subirse a un caballo. Entonces sale ese día del estruendo fuerte, sale a buscar al marido a ver qué pasó y por qué no está junto a ella el marido, y entonces pues no encuentra a nadie en la casa, ni a sus perros, no encuentra a nadie. Y entonces dice, solo está el caballo, solo está uno de los caballos, pero sé que tengo que ir a buscar a mi esposo, pero me da miedo salir sola en la noche, y lo único que hay aquí está el caballo, y pues me voy a llevar al caballo. Pero no sabía montar. No sabía montar, pero dijo, bueno, como no sé montar y me da miedo montarlo, pues me lo voy a llevar de compañía. Entonces se fue caminando, toda la noche caminó buscando al marido, total de que no lo encontró, se perdió,
y al otro día regresa, por fin encuentra el camino de regreso a su casa y entonces ya se entera que esa explosión que hubo fue como cohetes que le pusieron a los caballos para que el marido por alguna razón era como comerciante y traía consigo joyas muy valiosas. Entonces unos tipos que lo quisieron asaltar estallaron esos cohetes para que los caballos se espantaran, lo tiran del caballo y se muere y lo roban. Entonces ella se queda sola y no puede resignarse a estar sola. Entonces pues pasan días y días y dice, me gusta mucho vivir en mi casa, esta es realmente mi casa, o sea, es como el lugar donde ella se ha sentido mejor, pero no estoy feliz, o sea, no tengo a nadie, estoy sola en la vida y el único que tenía era mi esposo para el que yo vivía y pues estoy sola y no quiero vivir, ¿no? Y en la vida real ella no quería vivir, o sea, en esta vida. También, exacto, okay. La misma historia, ¿no? Ahora te cuento por qué. Y entonces resulta que la señora que la cuidaba, pues la veía llorar todos los días, ¿no? Entonces ella le pide a la señora que le dé algo para no despertar y la señora le da algo y no despierta y muere. O sea, se suicida o la ayudan a morir, ¿no? Ajá. Y entonces en esta vida ella también es viuda. Pero ya ves que en astrología, Tere, vemos que el tema de la muerte, en este caso fue del marido una caída de caballo. Y en el tiempo actual, el sustituto de un caballo sería un coche o una moto. Entonces el marido en esta vida murió de caída en una moto. Entonces ahí es cuando vemos que hay, bueno, referencias astrológicas, ¿no? Entonces, en esta vida les cuento que el marido se mató andando en moto y el marido era inglés. La vida que ella tuvo en la vida pasada era en Inglaterra. No me digas, o sea, cosas bien semejantes. Ajá, y entonces, cuando él al inicio de la regresión le presiona el pecho y le enseña un papel donde dice búscame. Entonces ella decía, es que no entiendo por qué él me dijo búscame, ¿no? ¿Cómo lo voy a buscar? No entiendo el mensaje. Y entonces llega a la conclusión por toda la reflexión del aprendizaje que tuvo en su vida pasada y de todo lo que vio en la regresión, entiende que en esta vida ella no tiene excusa para no querer vivir porque tiene a su hija, que es el amor que el marido le dejó. Entonces búscame en el amor a través de mi hija y ahí estaré yo contigo. Y casualmente ya después ella me contó que cuando llegaron a hacer la regresión, la hija le dijo, porque viven aquí en México, y le dijo, ¿sabes qué, mamá? Ya me quiero regresar a mi casa. Ya quiero regresar porque la niña nació en Inglaterra, ¿no? Tiene la nacionalidad inglesa, entonces la hija le dijo, quiero regresar a casa. Y entonces tal vez es eso, que regrese, que busque, que esté con el amor de su hija y que regrese a su país y a su verdadera casa que ella recordó que tenía en Inglaterra, que es el lugar donde ella se ha sentido mejor, porque ella decía que cuando llegó a su casa que recordaba el olor del lugar y decía, es el mismo olor del país de mi esposo, de esta vida, o sea, Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues ve las casualidades. Ella quería repetir el patrón de la vida pasada, queriendo morir o teniendo la intención de morir, y por alguna razón llega a hacer la regresión y el marido pues le dice que lo busque a través del amor de su hija y que no se deje morir en esta vida, que en esta vida no tiene excusa para no querer vivir por la ausencia de él, ¿no? Y entonces ahí se resolvió, ¿supiste algo más de esa señora? O sea, ¿qué pasó después? No, lo que ella me dijo y por lo que había hablado con su hija antes, como que dijo, fue una casualidad muy grande,
voy a hacer todo para regresar a vivir a Inglaterra con mi hija. Entonces lo más probable es que ella, junto con su hija, vayan a encontrar allá a la energía del Señor, porque bueno, a lo mejor Sí. no la encuentran. Sí, no físicamente. sabemos ya más adelante Ajá. qué es lo que va a pasar, porque esto no fue hace mucho tiempo, fue hace unos meses apenas. Un día de estos le hablaré y bueno, la idea es esa, que iban a hacer todo para regresar Ay, qué a vivir en súper. Inglaterra. Entonces iban muy de la mano las historias semejantes, ¿no? En una Sí. muere en un caballo y en la otra muere En en una una motocicleta. motocicleta, o sea, en esta Exacto. vida, ¿no? Así es, Y las dos veces se queda viuda, se queda triste, se queda desolada. así es. Pero entonces en la otra vida no tuvieron hijos, no había nada que les recordara. En la Bueno, otra nada vida que no lo habían uniera. tenido hijos Ujú. y ella pide que quiere morir y en esta dice no tengo excusa. Entonces es lo que hablábamos al inicio. Si tú vuelves a hacer lo mismo con tu vida, como lo hiciste en tu vida pasada, repites lo mismo con diferente escenario, pero regresas a hacer lo mismo. Entonces ella tenía que vivir un amor, una pérdida, y muere por tener esa pérdida, por sentirse sola, desolada. Entonces tiene que ser valiente para ella decidir hacer algo con su vida, que es algo que me he dado cuenta también, Tere, en las regresiones que he hecho, que porque siempre dependemos del hombre, ¿no? Como mujeres Ajá. podemos nosotras pues tomar una decisión para nuestra vida, o sea, tomar el control de nuestra vida, no necesariamente depender de una historia de amor o de una pareja o depender de alguien, sino hacer algo. O sea, en esa vida, en la primera ella tenía una pareja, lo pierde, en esta otra vez tiene una pareja, lo pierde. Entonces te queda más que hacer en esta vida. Ya viviste esa parte del amor, entonces haz algo con tu vida. No desperdicies La una oportunidad. vida cuando tienes otras cosas, otro tipo de amor que vivir, ¿no? El amor de su hija, como en ese caso fue. ¿Y la niña por qué sentía la sensación de regresarse a su casa? O sea, ¿por qué si su casa está aquí? No, porque ella nació en Inglaterra y ellas vivieron en Inglaterra con el papá, pero cuando muere él, bueno, ya ella es mexicana y él era inglés. Entonces vivieron un tiempo en Inglaterra y otro tiempo acá en México, y ahí es cuando él muere en la moto. Entonces, Wow, qué historia. la niña, como de niña, la hija de chiquita vivió en Inglaterra, pues tenía la necesidad de regresar. Y tenía la sensación de que allá está su casa, no está aquí. Ajá, exacto. Ella sí. ¿Y tomó dijo alguna eso. decisión? Sí, esa de Sí que se va iban a a... Bueno, eso me dijo y te digo, eso fue Todavía hace no unos sabes. meses, todavía no sé qué va a pasar. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué Ujú. bonita historia! Sí. Bueno, pues ahora sí que de historias en historias nos vamos a seguir. Cuéntanos otra. Bueno, otra, les voy a contar otra también que vuelvo a hablar de esto, de cómo las mujeres tal vez fuimos demasiado ignoradas o maltratadas en otras vidas o en el pasado y no nos daban el valor que teníamos. Esta historia trata de una jovencita que va caminando en un camino largo hacia una abadía. Al principio ella no sabía hacia dónde iba, decía que era un camino muy largo, que estaban cansados, iba mucha gente a la vez, gente que ella no conocía, y tenían calor, tenían sed, tenían hambre, y a ella le dolían mucho las piernas, todo el tiempo decía que le dolían mucho las piernas. Entonces caminan casi todo el día y por fin llegan en la noche a la abadía. Entonces los reciben los monjes en los corredores de la abadía y les empiezan a dar pan y los dejan tomar agua de la fuente. Ella decía, a mí no me gusta tomar agua de la fuente porque todos toman de ahí y me da asco. Yo pido un café, pero no saben lo que es un café. Entonces ahí esta chica no me supo decir en qué lugar venía? Ajá, de dónde veía que había sido su vida pasada. Entonces bueno, pide leche y tampoco le hacen caso, ¿no? Los monjes.
Bueno, resulta que están ahí toda la noche y todos empiezan a cubrir y van familias completas y ella va sola. Decía, es que no me traje mi capa roja y no tengo con qué taparme. Y en la noche ya empezó a tener frío. Entonces otra jovencita que estaba a un lado de ella, con su familia, se quita su chal y se lo presta para que se tape. Entonces comienzan a platicar y a comer pan juntas. ¿Y de dónde eres? ¿Dónde está tu casa? Pues aquí cerca. ¿Con quién vives? Y está la jovencita de la regresión. Solo dijo que su amiga se llamaba Aldonza. De ella no dijo su nombre. Entonces decía que ella vivía con su abuelita en una casa muy linda, muy limpia, y que tenían un gato. Y Aldonza pues sí tenía su familia que iban todos ahí. Entonces al día siguiente llega un señor a la abadía, que no era monje, era el que yo creo que patrocinaba la abadía, y hay una misa muy importante. Entonces esta jovencita, que más o menos dice que tiene como unos 20 años, 18, 20 años, dice que el señor era un señor güero y que le había gustado nada más de verlo. Decía, es que como quisiera que me volteara a ver. Y el señor nunca la voltea a ver, ¿no? Entonces ya es la misa y le decía, ¿y a qué fuiste? Pues vine a la misa, y ya después se da cuenta, dice, es que vine porque le prometí a mi abuelita que le iba a llevar su hostia. Entonces, como mi abuelita no puede caminar hasta acá, entonces yo vine solamente a llevarle su hostia. Entonces, como ya terminó la misa, me están preparando la hostia para llevársela a mi abuelita. Se la están envolviendo en una bolsita y yo con mucho cuidado la voy a llevar hasta mi abuelita, ¿no? Entonces ya se acaba todo. No me digas que era una canastita. No sé por qué. No, porque lo estoy imaginando. Sigue. No dijo nada de una canastita. Entonces ya regresa la jovencita con la abuelita y le da su hostia. A la abuelita le da mucho gusto verla. Veo que la abuelita dice que limpiaba la casa, hacía la comida, ella le ayudaba también, y que cuando ella llega a su casa, la ropa estaba secándose sobre piedras. Entonces ya después puede ver que las piernas le dolían mucho, que porque cuando ella era niña, jugando en las piedras, se resbala y se lastima las piernas y pues ya se le quedaron un poquito chuecas. Bueno, total de que ya pasa y la abuelita se muere. Entonces, pues la abuelita le hereda su casa, ya dice, me voy a quedar a vivir aquí con el gato y la abuelita, y tengo todo, dice, sé sembrar, sé hacer pan, sé hacer cosas, pero pues tengo que hacer algo más. Entonces decide ir a la abadía, regresar nuevamente a pedir trabajo. Entonces regresa y los monjes le dan trabajo de sirvienta para limpiar y hacer de comer. Entonces resulta que ahí se hace amiga, amante de un monje. No me digas. Ese es su amor. Y entonces ella estaba pues a expensas de lo que el monje le decía, ¿no? Entonces el monje, como la quería, la dejaba leer los libros. Y a escondidas le regala un libro, que ella se sentía súper importante porque decía, es que ninguna mujer puede leer. No sabían leer. No, ninguna mujer. Bueno, el monje la empieza a enseñar. Ajá. Dice, ninguna mujer tiene el derecho a tener un libro. Y a mí él me regaló un libro. Pero decía, pero a mí me hubiera gustado que el Señor me hubiera volteado a ver. Y entonces ya total de que mantienen una relación el monje y ella. Y yo le decía, ¿y qué pasa si te embarazas? Porque después, bueno, la situación por la que ella llega a la regresión es porque ella no puede tener hijos en esta vida. Entonces, resulta que el monje le daba tés. Decía que le daba un té amargo
que siempre que ella iba a la abadía, el monje se lo daba y se lo tenía que tomar varios días. Entonces nunca se embarazó, pero ella le decía al monje que por favor, que ella quería tener un hijo. Y el monje le decía que no podían tener un hijo y que nadie se podía enterar de su relación. Y así continúan mucho tiempo, cada día la deja hacer más cosas ahí. Bueno, la enseñó, te digo, a leer, la enseñó a escribir, puede accesar a los libros, puede leer otros libros. Entonces ella está muy contenta porque pues siendo una persona que no tenía ya nada que hacer porque su abuelita había muerto, ya estaba sola en el mundo, no tenía a su mamá, no tenía a nadie, entonces pues su vida la hizo ahí en la abadía. Y pues solamente aprender a leer, escribir y tener el derecho a accesar a los libros. Entonces, bueno, aparte del trabajo que hacía, que seguía limpiando y cocinando para los monjes. Entonces, alguna otra vez va el señor a la abadía y ella pues trata de acercarse para que la vea, porque decía, bueno, si el monje no quiere tener el hijo conmigo, pues voy a ver si el señor quiere tener un hijo conmigo. De él sí me gustaría muchísimo tener un hijo, porque él me gusta. Pero pues el señor nunca la ve, porque los monjes pues como que rodeaban al señor y no le permitían que lo vieran las mujeres, ¿no? Uh-huh. Bueno, resulta que así pasa un tiempo y un día los descubren. Ay, entonces otro monje los descubre que eran amantes. Un libro, de verdad. Sí. Los descubre que eran amantes y entonces ella se tiene que ir. Pero entonces ya ella ya era más grande. Resulta que ya no pudo tener hijos, pierde su oportunidad de poderse embarazar. Nunca se pudo embarazar del monje porque le daba los tés y hacía que se tomara enfrente de él el té cuando tenían relaciones y le daba para los demás días, ¿no? Entonces ya no le queda más que recuerdan de su amiga Aldonza. Entonces ella se va a vivir con Aldonza y crea una escuela para mujeres a escondidas. Y entonces las hijas de Aldonza la ayudaban también en la escuela. Y así termina su vida, ¿no? Ella enseñando en esa escuela, se lleva su libro que le había regalado el monje y les cuenta historias de otros libros que ella leyó, les enseña cosas de esos otros libros que ella leyó y además las enseña a escribir. Algunas se quedan a aprender, pero otras, ya ves cómo somos a veces las mujeres, no, porque si me descubren me va a ir mal y esto no está permitido, entonces me voy. Entonces ella se queda ahí en la escuela hasta que muere. Su amiga Aldonza muere primero y los hijos de Aldonza la cuidan hasta que ella es viejita y se queda con el tema de que no pudo tener un hijo, que ella deseaba muchísimo tener un hijo. Se queda sin el amor, entre comillas, del monje, que sabía que no era un amor verdadero, que pudiera disfrutar y vivir. El señor nunca la vio ni le hizo caso y muere de viejita. Y por eso en esta vida también tiene como la grabación de que no puede tener hijos. Pero bueno, ya en esta vida también ya se le pasó el tiempo. Como dice Tito, mi maestro, dice, ya se le pasó el arroz, ¿no? Porque pues ya ella ya es grande, entonces ya no puede tener hijos. Aunque hubiera, pues yo le pregunté, ¿por qué no adoptaste algún hijo? Y dijo, es que tengo muchos sobrinos y todos mis sobrinos me quieren como si fueran mis hijos. Dime, Lorna. Aquí nos pregunta Georgina que si de casualidad se sabe qué siglo es, porque eso se fue un escandalísimo de los de siempre, muy impactante. No sé qué ¿Nunca supo quién era? No supo el nombre, ni el lugar, ni nada. No, o sea, solo dio, como les dije, el nombre de su amiga Aldonza, pero de ella no. No dio nombre. Sigue guardando el secreto. Hay gente que no se le facilitan los nombres. Ajá. Yo muchas veces les digo, dile a alguien que te llame por tu nombre, pero no lo dijo y tampoco dijo el año, ni el siglo, ni el país, ni nada. ¿No? Lo que sí al final dijo es que, porque yo le dije, y bueno, ¿dónde está tu mamá? ¿No? Y entonces dijo, ya vi, que vuelvo al tema de las mujeres, de qué mal nos trataban a las mujeres,
que se me hace que era algo de... Me recuerda a una regresión que hice hace muchos años de las Canarias, porque hablaban de que a la mamá se la llevaron para venderla, y que como la mamá tenía a la niña, también se iban a llevar a vender a la niña, pero la mamá, para que no tener la misma suerte la hija que la mamá, se la llevó a la abuelita, y decía, no sé si es mi abuelita, o es mi tía, o es una gran amiga de mi mamá, pero me quiso como abuelita. Cosa increíble. ¿Quiere decir que entre una regresión que tú le haces a una persona y pasan años, puedes encontrar los parentescos? O sea, aquella regresión que hiciste hace muchos años, te contaron de una mujer que tiene que dejar a su hija con la abuelita. Sí. Y ahorita estaríamos encontrando a la hija, a la nietecita, pues, que está con la abuelita. Sí, porque cuando tú estás haciéndole una regresión a alguien, le dices que observe los ojos de la persona con la que está viendo, a la que está viendo en su regresión. Entonces, ahí pues reconoce, por los ojos se reconoce el alma. Entonces, hay mucha gente que reconoce el alma de personas con las que vive actualmente. Ajá. Qué padre. Bueno, esa historia está muy bonita, pero ¿cuál era su tema? El no poder tener hijos. Y entendió que no iba a poder tener hijos ya en esta vida. Pues sí, se le pasó el tiempo, como dices. Que como lo que tú ves, que vemos en la clase, es que ella tiene que programar su vida futura a que sí pues va a tener tiene hijos. que tener hijos, que vea que no es una incapacidad o algo así, sino que tiene una grabación, que entonces ya ahora ella ya hizo consciente en la vida pasada y en esta, que por la regresión de la vida pasada en la que estuvo tomando esos test por tener en lugar ella hubiera podido decidir tener una vida diferente, pero se fue a una vida cómoda, porque entonces ya, bueno, yo no sé cómo vivía en esa época y qué otras opciones o libertades había, ¿no? Pero ella hubiera podido no ir a la abadía y no tener la relación con el monje, y buscar un hombre que le pudiera dar una familia, pero pues ella se acomodó ahí y ahí se quedó. Se siente a gusto. Igual también le interesó mucho el tema de aprender, ahí cubrió una parte de su aprendizaje y poder haber enseñado a otras mujeres, pero no cubrió la parte de ser mamá, que era lo que ella buscaba. Si lo vemos desde otro punto de vista, pues adoptó a muchas hijas a las cuales les enseñó algo que nadie les iba a enseñar. Entonces, bueno, creo que su vida fue muy benéfica en ese día. Y por lo que veo en esta vida, ella es una persona muy querida en las personas donde ella trabaja. Todos los compañeros de trabajo que tiene la quieren mucho. La quieren mucho y los sobrinos también. Es una persona muy querida, pero pues no pudo ser madre. Entonces, que bueno, fue el tema de amor de esta mujer, que fue un amor un poco triste, ¿no? Un poco... Pues, tormentoso no, más bien triste como apagado, ¿no? Como no tuvo mucho chiste, pero... Sin chispa. El amor no fue importante, pero fue importante lo que aprendió. Ajá, claro. ¿Cuál es la pregunta, Lorna? Fátima nos hace la pregunta que si adoptar en esta vida no le ayudaría. Claro, es lo que yo le dije, que porque en esta vida no había adoptado un hijo, y ella dijo que porque tiene demasiados sobrinos y que ha sido madre para algunos de sus sobrinos. Ok, pues sí, finalmente es una adopción. Sí, que ella había decidido eso por esa razón. Están impactados todos. Ay, no, yo estoy súper emocionada con estas historias de amor. Muy bien, vamos a continuar, Yuli, porque queremos saber más historias maravillosas. Yo ya hubiera hecho una película, ya hubiera hecho un libro. O sea, todo esto hay que llevarlo a que la gente lo conozca. Yuli, claro, qué bueno que estás haciendo sí. Tu libro. Ojalá, sí. Ojalá un día lo termine. Sí, lo vas a terminar, vas a ver, y lo vamos a publicitar aquí, lo vamos a presentar en Albedo y lo vamos a ir a promover a muchos lugares porque son temas increíbles. Bueno, cuéntanos. Bueno, les voy a platicar una bonita. Okay, para que no crean más que todas bonita son de feas. las otras, no, hombre, está bien bonita. Bueno, esta era una chica que iba caminando a recoger agua al pozo, que porque en el pueblo donde vivía
no había agua. Entonces tenían que ir, ya sabes, con el balde y cargándolo, ¿no? Entonces ella iba frecuentemente y un día se ve que un hombre la está observando, ¿no? Entonces, en caballo. Esto era más o menos un país así de por Arabia o por ahí, o algún lugar por ahí por Arabia, porque por lo que dice que comían y eso parece ser que era algún país árabe. Bueno, entonces este hombre la observa y ella vivía con sus papás y sus hermanos y decía, pues no, ¿qué van a decir mis papás? Yo no puedo hablar con un desconocido, y no le contestaba al hombre. Entonces el hombre la iba siguiendo en el caballo y ella cargando el balde de agua y pues no le habló, ¿no? Entonces días después otra vez va por el agua porque pues era uno de los quehaceres que ella tenía que hacer y otra vez el hombre ahí esperándola, ¿no? Entonces la sigue y la sigue hasta su pueblo. Y entonces ella le dice, por favor, no me sigas, ya que llegaron al pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué no te voy a seguir? Porque yo no quiero que me vean contigo porque voy a tener problemas con mi familia. Yo no puedo estar acompañada de un desconocido o que un desconocido me esté siguiendo. Entonces, por favor, vete. Y total, el hombre no le hace caso y ella se pone muy nerviosa y llega hasta su casa, ¿no? Y entonces sigue pasando las veces que se ven y entonces pues ya parece, como ya había cruzado palabras con él, pues tienen alguna conversación y pues este hombre se ve que ella le gustaba muchísimo. Entonces resulta que un día él llega a casa de los papás de ella a pedirla, ¿no? Pero llega con todo, o sea, me imagino que ya habían hablado antes, pero ella como que da el salto de que no había nada y de repente dice, pues ya vino a comprometerse conmigo, que porque ella no entendía, ella le decía a su mamá, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hay tanta gente en la casa? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué está este vestido aquí? Y le dijo, es que te lo trajo el hombre que quiere comprometerse contigo. Vale. Entonces decía que las mujeres tenían velos y estaban dentro de la casa y los hombres estaban fuera de la casa. Entonces empezaron a llegar la familia de él, las hermanas de él. Decía que las hermanas eran de pelo chino y que ella era lacia. Eran razas un poquito diferentes. Y entonces ya la empiezan a vestir, la empiezan a peinar, se mantienen descalzas las mujeres y los hombres afuera platicando y tomando vino, yo creo. Uh-huh. Entonces se viste para el compromiso, para toda la ceremonia de que iban a pedirla, porque el hombre iba con el papá y la mamá y las hermanas. Entonces ya hay un momento en el que ella ya está vestida, está arreglada, todas las amigas o hermanas de ella, hermanas de él, ya todas están vestidas y arregladas, pero todas las mujeres con sus velos. Entonces ya entran el prometido, el que se quería comprometer, con sus papás y la piden. Entonces ya sabes, le dan a los papás de ella no sé cuántas cabras, no sé cuántos cerdos, no sé cuántos cerdos no creo, ¿eh? Bueno, no sé qué tantos animales. Las dotes se las llevaron ahí. Ajá, y ya le dan varias cosas y entonces el papá de ella le dice al prometido, está bien, pero ahí sí tengo el nombre, él se llama Ahmed y ella no recuerdo ahorita el nombre. Y entonces le dice, ok, está bien, vas a casarte con mi hija, pero tienes 1 año para casarte con ella. 1 año para construir la casa en donde van a vivir. Si en 1 año no has construido la casa donde van a vivir, no te la vas a llevar. Entonces el hombre se pone a construir la casa y bueno, por fin sí se casan y son muy felices. Ella decía que explica muy bien en la regresión los lugares, porque decía que era como un camino en donde se dividía, de un lado había
una vegetación diferente, más como de mar, y la otra era como de bosque. Ella vivía en la sección donde era boscoso, y las casas todas iguales, amarillitas, ahí sí tenían puertas, y en la casa que él le construye no tenían puertas, no se usaba. Pero ella platica que ve como su casa está más arriba de otras, y entonces que ve como veía a la hora de que era el atardecer, que los vecinos prendían sus velas y las casas tenían sus cortinas, y que le encantaba el clima, y que se salía ya se casan, y que se salía con su esposo a una banquita a platicar, que él la quería mucho. Decía al principio, cuando comienza la regresión, dice, es que hay un hombre acostado en una cama. Ya ves que en la regresión pues no hay orden en las historias, ¿no? Entonces hay un hombre acostado en una cama, y se ve que es muy alto porque ocupa toda la cama, hasta se le salen los pies de la cama, ¿no? Entonces ya después el hombre se levanta y se ponen a comer, y dice que comen una especie de pan que es como tortilla, por eso deduzco que es pan árabe. Claro. Entonces comen, tienen verduras, dice que cuelgan la fruta y las verduras del techo, de como canastas, yo creo que colgaban para que no se les echara a perder la verdura y la fruta. Y bueno, tienen su pan tipo árabe, y que todas las tardes se salían a ver el atardecer y el mar, y que le encantaba, que le fascinaba el lugar. Decía, creo que no me arrepiento. Dice, aunque aquí no tenemos puertas, imagínate que es seguro el lugar, no me arrepiento de vivir aquí con mi esposo, en lugar de vivir con mis padres, aunque allá sí tenían puertas, como que eran un poquito más, yo creo que civilizados, aunque decía que la familia del esposo tenía dinero, no eran de buena posición económica, y cumplió todo para hacerle su casa y todos los regalos que le dieron a la familia de ella y todo. Entonces, bueno, ella lo que quería ver era si podía, porque en esta vida no cree que pueda tener un amor, porque ella vive con su mamá y con su hermano. Entonces la mamá no la deja hacer bien su vida. En esa vida ella se da cuenta de que puede tener un amor verdadero, un amor puro, un amor bonito, y en esta vida ella creía que no podía tenerlo. Entonces su regresión la llevó a eso, a ver que sí podía tener un amor verdadero, y que a pesar de que su mamá, de alguna manera, como la mamá es sola y bueno, el hermano también vive con ellas, pues que la dejen hacer algo. Y entonces ella reconoció en los ojos de su marido a un hombre que le presentaron egipcio en Nueva York hace varios años. Entonces un amigo, creo que de la universidad, le presentó a ese compañero egipcio que tuvo, y ella lo conoció en un viaje que fue a ver a su amigo en Nueva York, y entonces ella mantuvo contacto con el egipcio a través de internet y de mensajes. Entonces el egipcio le dice, por favor ven a verme, yo quiero casarme contigo. Y ella nunca le había hecho caso, porque decía, yo irme a verlo a Egipto, a una casa sin a un puertas. Hombre que bueno, ya ahora sí tendrán puertas, pero a un hombre que pues conocí una vez por un amigo, pero que no sé ni quién es. Y entonces ahí salió que ese es su verdadero amor, que lo tiene que ir a buscar. Ahmed. ¿Él es Ahmed? Bueno, sí, se supone que es el mismo, porque ella dijo que lo reconoció por los ojos. ¡Ay, qué Y entonces que ella la mamá no la ha dejado hacer su vida. Ella dice, es que es una muchacha como de unos 30 años, y dice, puedo viajar, trabajo, me mantengo, tengo dinero, etcétera, y podría hacer ese viaje, pero no lo he hecho porque pues no le tomaba en serio la palabra al egipcio. Y dice, creo que él es ese amor que tuve en una vida pasada. Entonces ella decidió que iba a ir
¿Y ya a no supiste visitarlo. más? ¿No le has Creo que hablado? el ofrecimiento era para finales de este año. Ay, qué emoción. Entonces sí se va a ir. me voy a comunicar con ella a ver ¿Cómo va? cómo va, si finalmente va a ir o no. Ay, es que una regresión te cambia la vida, Sí. en serio, y parece que no. Ajá, sí, O sea, te sí abre te la los cambia, ojos ¿eh? Ajá. a otras cosas. Porque ella conoció hace muchos años a este muchacho en Nueva York, pero pues dijo, ay, pues es el amigo de mi amigo y ya. Ujú. Y ese muchacho la ha seguido buscando por años y le ha propuesto, por favor, venme a ver. Le digo, bueno, también él porque no te ha venido a ver, pero No es fácil. pues a lo mejor a él le da más Económicamente no miedo. es tan... Bueno, aquí tampoco, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pues bueno, veremos Claro. qué pasa, pero el que tal vez ella no puede ofrecerle que él venga, ¿no? Sí, es cierto. Pero él le ofreció que ella vaya y pues ya verán qué pasa. Qué emoción. Esa- Está bien bonita esa Sí, regresión. está ¿Qué muy te pareció, linda. Lorna? ¿Te gustó? Y tengo por aquí más saludos. Ah, qué Primero bien. a Margarita. Margarita, que qué sus bueno que nos saludos. escuchas. Y luego Fátima nos dice, como un garabato, me enamoré de esta historia. Ay, yo también, me encantó. Qué bueno. Por eso Muchas les dije que ya gracias. les iba a contar una bonita para Sí, que no ¿verdad? creyeran Para que no- todas no eran estemos sufriendo. feas decepciones. Pero Ay, bueno, sí. Oye, nos queda... Ay, ya no nos queda tiempo, ya Lorna. no nos queda. ¿Puede Bueno, contar ya una por más? Sí, una último más. les voy a contar otra. Nada Sí. más que esta regresión tiene 3 vidas. O sea, bueno, más bien fueron 2 regresiones de una misma persona y en una se fue a 2 vidas y en otra se fue a una sola. Ujú. Bueno, resulta que esta es una chica que, bueno, en su primera vida que vimos, también fue porque no se concreta nada. Ella también tiene 32 años, me parece, 33, y no se le concretan cosas de su trabajo, no se le concretan cosas con ninguna pareja, en fin. Bueno, resulta que en su vida pasada ella se ve escuchando discutir a sus papás. Era una familia acomodada y ella estaba muy enferma siempre estaba enferma. Decía que desde que nació tuvo una salud muy frágil. Entonces se ve más o menos como de 13 años, recostada, se escapó de su habitación y se escapó al sótano de su casa y escucha a sus papás discutir. Discuten porque parece ser que la mamá en algún momento le fue infiel al papá, o el papá como que la descubrió que medio que le era infiel, y entonces le reprocha que la niña no es de él, que porque se parece a alguien más. Y la mamá le jura y le perjura que sí es de él, pero bueno, el señor tiene la duda. Además de este rechazo de parte del papá un poco, pues el tema de que siempre estaban discutiendo y de que ella era muy enfermiza. Entonces, a mí se me hace que ella se hacía más la enferma para llamar la atención, pero se enredó en su telaraña, como quien dice, porque se dejó estar cada vez más enferma, tenía poca actividad, no salía mucho. Dice que tenían una casa en la ciudad y otra casa en el campo, y entonces pasaban mucho tiempo en la casa de campo precisamente que para que mejorara su salud, para que ella pudiera caminar por los jardines y estar en el campo, ¿no? Entonces las institutrices le daban clases en su cama, porque algunas veces no podía salir, tenía mucha tos, y le enseñaban canto, modales, a leer, a escribir, a muchas cosas, ¿no? Pero pues su vida siempre era lo mismo, y ella decía, es que como mis papás no me hacen caso. Y también hablaba mucho de que la mamá tampoco le hacía caso, porque la mamá todo el tiempo, se ve que era muy guapa la mamá, y todo el tiempo quería que el papá, el centro de atención en su casa fuera la señora, no la hija que estaba enferma. Entonces a la hija la tenían ahí, a la pobre, un poco abandonada y con la servidumbre y con las clases que tenía, y cuando estaba bien pues salía ahí afuera, y cuando no, pues no, ahí se la pasaba encerrada. Entonces resulta que un día la invitan a una comida ya un poco más grande, como de 16, 18 años, algo así. No, creo que 16 años, porque era muy jovencita.
y una tía, que por cierto dice que las que realmente la querían ahí eran la servidumbre, la institutriz, o algunos otros de sus maestros, y su tía. Entonces la tía la introduce con un muchacho que a ella le gusta, le llamó la atención, fue la primera vez que lo veía en esa comida, y entonces lo ve y platican un rato, y le gusta el muchacho. Entonces, pues resulta que, ya sabes cómo es todo rápido, o ya no sé qué más pasó, no cuenta más historias de que haya pasado con este joven, pero entonces se comprometen. Ella siendo muy joven, pero dice que algo a ella no le latía bien de este muchacho, porque lo veía interesado en ella, pero no tanto. Entonces cuando llegaron una vez, estaban en un baile, decía, como yo soy muy débil y no puedo bailar porque toso mucho, entonces él baila con otras mujeres y a mí me dan celos, pero él es mi prometido. Creo que en su fiesta de compromiso él baila con otras mujeres, claro, le pide permiso a ella, pero ella se siente celosa porque pues ella quería que él estuviera con él. Digo, ella quería que estuviera con ella, que él estuviera con ella. Entonces, bueno, resulta que se casan y la noche de bodas le da fiebre a ella. Entonces dice, bueno, aún así disfruté el día con todo y fiebre, ¿no? Entonces se la pasaba enferma y decía que estando en su casa, el muchacho no hablaba mucho con ella, que solamente hablaban y salían juntos cuando tenían actividades sociales. Dice que entonces ya entendió que él lo único que estaba buscando era su posición social, porque ellos eran nobles y el muchacho no. Y además él, al casarse con ella, recibió una dote. Y entonces decía, pues él se casó conmigo por interés y me trata bien, no me trata mal, pero pues no me hace caso. Igual que mis papás, nadie me ve, nadie me hace caso. Entonces eso es lo que a ella le preocupaba, como hoy en día lo que le pasa, ¿no? Que dice, no hago nada con mi vida, ni ningún trabajo, con ninguna relación, no hago nada, nadie me ve. Y entonces casualmente, bueno, resulta que está casada con este muchacho y le da un ataque de tuberculosis, empieza a vomitar sangre y muere a los 25 años. Y con ese pesar de que nadie la veía, ¿no? Entonces, les digo, casualmente cuando terminamos la regresión, salimos y ella pide su Uber y se pone, creo que te lo platiqué, se pone detrás de un árbol ahí afuera de la escuela de Albedo. Y entonces el Uber no sabía si era del lado derecho de la calle o del lado izquierdo. Y yo le decía, oye, ¿por qué no te pones aquí afuera después de los árboles para que te vean? Y decía, sí, es que aquí no me ven. Le digo, ya ves cómo continúas haciendo lo mismo, haces todo para que no te vean. ¿Qué tal? Y entonces ahí se dio cuenta. Ajá. Pero bueno, esa fue una vida de esta chica. Entonces pues ahí fue un amor interesado, no sufrió decepción, pero pues sufrió de que nadie le hacía caso, ni el amor de sus padres ni el amor de su esposo. Y después, en otra vida, con este mismo tema de la misma chica, está en una vida en la que se ve corriendo descalza en el campo. Y entonces, ¿y qué te pasa? No, es que estoy toda sucia, voy corriendo y sé que hice algo mal, pero pues tengo que huir. ¿Y huyes de qué? No, pues no sé. Entonces ya le digo que regrese para ver qué es lo que pasó. Y resulta que ella incendió la cabaña donde vivía con su papá. Y dice que incendió la cabaña con gente adentro. Entonces ya la llevo a la parte de su infancia y le digo, ¿y dónde está tu mamá? Y dice, no, pues mi mamá me dejó. Entonces ya se va a la época de la infancia, se ve con su mamá en una montaña, se ve que su mamá era sanadora, chamana, porque hablaba de las hierbas y de los astros y de varias cosas.
y le está enseñando a la niña todo eso. Entonces dice que se acerca a ella su hombre que es carpintero, pero resulta que cuando ya se acerca más el hombre ve que es su papá, y le digo, ¿y cómo no lo reconociste? Y decía, es que es un carpintero, ya lo ve de cerca, dice, es mi papá. Entonces, ¿qué pasó? Dice, no, es que la expresión que él tiene, ahora que soy niña, es totalmente diferente a la expresión, a la apariencia y al físico que es cuando es mi padre, porque como que se amargó igual y se hizo una fea persona. Entonces, bueno, están ahí y entonces ahí es cuando el papá está como carpintero porque le promete que le va a construir una casa. Entonces construye la casa, después por alguna razón la mamá ya no está, después descubre que es que a la mamá la matan, no explica ya la razón, porque bueno, esto ya fue al final de su regresión, que fue bastante dramática, porque dice que bueno, después de que ella huye, empieza a sentir un dolor en el vientre y decía, es que siento un dolor de abuso. Entonces resulta que parece ser que el papá, viven el papá y la hija juntos en la cabaña. El papá se amarga porque se ve que la mamá era una persona con mucha luz, que le daba vida a todo. Y se apaga, una vez que no está la mamá, se apagan los dos y el padre empieza a abusar de ella. Pero parece ser que ella se vuelve una niña sin educación, una niña muy rebelde, una niña que no podían controlar. Entonces el papá empieza a maltratarla, a golpearla, inclusive a abusar de ella, porque no la podía controlar y esa era una forma en la que el papá la controlaba. Pero entonces ella tiene mucho rencor hacia el padre y cuando ya es más grande, el padre recibe otros hombres en su casa y se la empieza a entregar a otros hombres. La ofrece a otros hombres y le decía, ¿por qué tu papá hace eso? Dice, porque dice que ya tengo edad de tener un marido y entonces quiere ver con cuál me quedo, ¿no? Qué horror. Y entonces por eso ella, al haber sido abusada muchas veces, sale corriendo de la cabaña, incendia la cabaña con estos hombres adentro, me imagino que estarían borrachos o algo, incendia la cabaña y huye. Pero cuando va huyendo, pues ella sabe que hizo mal y va con este dolor en el vientre porque decía, me maltrataron físicamente muchísimo, abusaron de mí muchísimo, pero ella ya está embarazada. Entonces se da cuenta de que está embarazada porque se ve volviendo el estómago en un río y corre y ya total de que llega a un pueblo lejano y no sé cómo se adapta, pero dice que ve a un hombre que es un pescador y que al pescador le interesa a ella, pero dice, pero lo único que tengo que hacer es callar y no decirle a nadie mi historia, que no sepan que incendié la cabaña con gente viva adentro, ¿no? Entonces, total, de que ya se queda con el pescador y le digo, pero tú quieres al pescador, y dice, no lo quiero, pero quiero darle un hogar a mi hijo. Entonces, por eso voy a aceptar el ofrecimiento de él que quiere que yo sea su mujer. Y se ve que él es bueno, el hombre, y que es cariñoso, porque en algún momento dice que ella lo está abrazando. Y cuando lo está abrazando le digo, ¿lo quieres? Y dice, no lo quiero. Ay, qué triste. Entonces ya después ella ya tiene al bebé y en el parto muere. ¿Quién muere, ella o el bebé? Ella muere y el bebé se queda con el pescador. Oh, la misma historia. Pero lo interesante aquí, Tere, es que dice que se queda flotando su alma. Dice, como hice mal porque yo sabía que había gente viva, los maté, los quemé vivos y mi alma se quedó flotando muchísimo tiempo. Y le dije, ¿cómo cuánto tiempo? Y dice, más de un siglo. Tanto es. Penando por el castigo de haber matado a esa gente. Y de repente se ve en un útero y nace.
y nace en una familia acomodada, por eso les decía que eran 3 regresiones de una misma persona. En una familia acomodada, con una buena posición, una mujer completamente superficial. Entonces, igual no pasa más la historia, ya no había tampoco mucho tiempo porque ya habíamos hecho la regresión esta de la chica de la cabaña. Y entonces resulta que es una mujer de posición alta, con mucho dinero, que se casa con un hombre que tampoco quiere y solo tiene hijos. Y decía, yo soy solamente una valija, solamente mi trabajo es estar parada y sonreír. Vine a este mundo solamente, o sea, en esta vida, a disfrutar esta vida. Ya pagué lo que hice estando divagando tanto tiempo, estando flotando sin haber vuelto a reencarnar más de un siglo, y vine aquí a esta vida solamente a disfrutar y solamente a reproducirme y a disfrutar de la vida. Entonces ella tiene a su esposo, tiene a sus hijos, tiene varios hijos hombres. Dice, creo que tiene como 3, 4 hijos hombres, una mujer, y es completamente superficial, solo le importan las cosas superficiales, no quiere a su marido, pero dice, mi trabajo en esta vida solamente es de disfrutar de las cosas materiales. Wow. Y ya, muere. ¿Y resolvió algo? Muere, al lado de, dice, en esta vida solamente tuve el amor de mis hijos. En la vida pasada, donde maté a mi papá, dice, creo que yo también tuve la culpa porque mi papá no me podía controlar, porque yo era muy salvaje, muy rebelde. Dice, y creo que el único amor verdadero que he sentido fue por mi papá. Yo, dice, lo quería a él, un amor verdadero. Lo amaba como hombre. Dice, pero me confundí, porque debí de haberlo amado como padre y no como hombre, claro. Y a lo mejor también lo confundía a él. Entonces lo que estaba queriendo decir es que ella tal vez en algún momento provocó que el papá abusara de ella, y entonces ya el papá perdió todo interés por la vida y hasta después se la empezó a ofrecer a sus amigos, ¿no? Entonces ella ya entendió en estas 3 vidas que ella ha hecho cosas, ¿no? Y que ella está, de alguna manera, tiene la vida que tiene hoy como una vida también de buena posición económica, pero muy simple, sin amor, sin que la vean, sin ser reconocida, pues porque ella tiene que luchar por su vida, ¿no? Y volvemos a lo mismo de por qué las mujeres estamos esperando un amor para que nuestra vida tenga sentido. ¿Por qué no le podemos dar un sentido en nuestra vida sin necesariamente un amor? O ya que tenemos una vida con sentido, ya después, si llega el amor, pues ya es un regalo más, ¿no? Claro. Oye, eso está bien interesante, porque ahorita que dijiste, todas las regresiones que nos platicaste hoy son de mujeres. Sí. Vamos a tener que hacer una sesión algún día que tú puedas, porque sé que viajas mucho, pero con puras regresiones de hombres. ¿Qué les preocupa a los hombres en las regresiones? ¿Qué van a buscar? Porque las mujeres sí, somos románticas, si tú quieres, y queremos un amor. Sí, bueno, la otra vez, ¿recuerdas que hablamos como 5 regresiones de un muchacho que había sido monje una vez, en otra fue papa, sí, y así? Entonces, bueno, sí hemos visto algunas, sí. Pero sí te digo que la mayoría de los pacientes son mujeres. Sí, es cierto. Porque son las que buscamos este tipo de cosas. Pero sí, podemos prepararlo para una plática de puras regresiones de hombres. Para saber qué buscan, ¿verdad? ¿Qué quieren los hombres? Sí. Muy bien. Oye, qué interesantísimo. No queríamos ni que terminara, pero ya es muy tarde. Yo agradezco infinitamente a Yuli que nos quiso acompañar y pudo venir, porque ella viaja muchísimo. No saben todo el trabajo que tiene, y teníamos estas citas de como 2 meses, ¿verdad? Que dijimos, sí, tal fecha. Y bueno, ya se logró. Ahora que nos dé otra fecha, y pues seguiremos aquí al pendiente para que ella nos cuente estas historias ahora de hombres. Pero bueno, gracias Yuli, estuvo increíble el programa, muchas gracias. Lorna, ¿algo más que tengas que decir por ahí, Lorna? Pues ya no me
dijeron nada, se ¿Ya nos quedaron con escribieron? el impacto, pero gracias por escuchar. Ah, sí, claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Julie, por Gracias, todo. Tere. Saludos a todos. Gracias. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.